Empezamos entonces nuestro primer panel de esta jornada, nuestro panel Institucionalidad Local Fortalecida. Este panel va a tener una duración de 1 hora y vamos a estar conversando con nuestros invitados maravillosos que ya se los voy a presentar sobre la importancia de contar con una institucionalidad local fortalecida en los territorios como factor esencial para impulsar esa recuperación sostenible e inclusiva que necesitamos para lograr el desarrollo de nuestros territorios. Y en particular vamos a estar conversando sobre cómo las empresas, las fundaciones y los institutos empresariales pueden contribuir a construir esas capacidades institucionales que necesitamos y a recuperar la confianza, a ser vehículos para facilitar acuerdos, puentes y coaliciones entre distintos actores con los gobiernos locales en los territorios. Y para eso, para esta conversación de la próxima hora, contamos con la presencia maravillosa de Fabio Velázquez. Fabio es un reconocido docente e investigador colombiano que nos acompaña hoy desde España. Gracias, Fabio, por estar aquí hoy con nosotros. Y contamos también con la presencia y la participación de Rafael Gioeli, del Instituto Votorantim de Brasil, con Víctor Ayala, de la Fundación Carlos F. Novela de Guatemala, y con Ana Milena Lemos, de la Fundación Caicedo González Río Paila Castilla. Así que a Rafael, a Víctor y a Ana Milena también nuestros agradecimientos por estar hoy con nosotros en este primer panel. Vamos a empezar nuestro panel con una presentación, una exposición del profesor Velázquez, y luego vamos a escuchar sobre las prácticas de estas 3 organizaciones miembros de la red para luego tener un intercambio orientado por preguntas. Así que, Margaret, te dejo con nuestros expositores. Bueno, muchas gracias, Paola. Profesor Velázquez, querido Fabio, un gusto tenerte por acá. Quisiera empezar contigo este panel. América Latina en el último año, pues ya lo hemos dicho, no solo ha enfrentado un desafío sanitario, ha enfrentado desafíos sociales, económicos, ambientales, y de alguna manera está viviendo una crisis de institucionalidad y de gobernabilidad. Ayer en las sesiones de apertura quedó clara la importancia de fortalecer la democracia en la región. Y además de fortalecer la democracia en un sentido amplio, en lo local, fortalecer la institucionalidad local para impulsar tanto la recuperación económica y social, sostenible, inclusiva que esperamos recuperar, pero también para avanzar hacia una senda de desarrollo sostenible. 2 preguntas para estimular tu presentación. ¿Crees que ese asunto nos compete a nosotros, al sector empresarial, a fundaciones, empresas e institutos? ¿Y cómo podemos contribuir a fortalecer esas capacidades a nivel local, a recuperar la confianza y a facilitar los acuerdos? Te escuchamos, Fabio. Bueno, buenos días, Margaret. Muchas gracias a ti, a Red América, por esta invitación. Un saludo para los y las colegas panelistas y para todas las personas que están asistiendo a esta conversación. Sin duda, la respuesta a tus 2 preguntas, por lo menos la primera, es fácil. Y sí, sin duda, el sector empresarial puede hacer un aporte importantísimo. La segunda la quiero trabajar un poco más detalladamente, refiriéndome a 2 puntos. Y en estos 15 minutos que tengo, yo espero poder abarcar ambas ideas. El primero es un punto de contexto, el segundo es un punto más de foco sobre el tema de institucionalidad local. Yo creo que cuando uno habla de fortalecimiento de las instituciones locales, parte de un supuesto, y es que esas instituciones tienen un lugar importante en el conjunto de decisiones que toma el Estado en materia de política pública. Y la pregunta que yo me hago y que me parece a mí nos debemos hacer es si eso está ocurriendo actualmente en América Latina. Es decir, si las instituciones gubernamentales locales tienen un rol importante en el conjunto de procesos de toma de decisión de política pública. Y esto pues obviamente alude rápidamente a una referencia, obliga a una referencia al proceso de descentralización. Y por eso hablo de contexto, porque me parece que no hay que olvidar que ese es un elemento sumamente importante de la trayectoria de los gobiernos locales en América Latina y de las posibilidades que tengan a futuro para poder participar en un proceso de reactivación económica y de promoción del desarrollo.
Nosotros sabemos que desde los años 80 hubo una especie de oleada descentralista en América Latina. Muchos de los países de la región se involucraron en procesos de descentralización debido justamente a la conciencia de que los estados centralizados, por muy diversas razones que no es el caso de analizar acá, ya no respondían, no tenían la capacidad de responder a la diversidad y complejidad de las demandas económicas y sociales que provenían de su entorno. Y eso llevó a que muchos de los países, en el marco de un debate mundial sobre la reforma del Estado y sobre la estructura interna de los estados, muchos de los países de la región se abocaran a un proceso de descentralización del Estado. Y esto ocurrió tanto en países unitarios como en países federales. Ocurrió en distintos momentos, ocurrió a ritmos diferentes y con alcances distintos. Digamos que en los años 80, 90, algunos países de América del Sur comenzaron el proceso. La década del 2000 fue más la década de Centroamérica, de abordar estos procesos de descentralización. Pero a pesar de esa diversidad, hubo un punto en común. Y el punto en común es que hubo una voluntad de devolver competencias, recursos y en muchos casos autonomía política territorial a los gobiernos subnacionales y en particular a los gobiernos municipales. En América Latina, particularmente en los estados unitarios, el proceso de descentralización fue muy municipalista, es decir, trató de empoderar a los municipios porque eran los territorios municipales donde se estaban presentando las grandes demandas con respecto a igualdad, con respecto a participación ciudadana, con respecto a sostenibilidad y desarrollo. Ese fue un punto en común, dotar a los gobiernos locales de competencias, particularmente en el campo social, y de recursos, bien sea de recursos propios o de recursos de transferencia, para darles la capacidad de responder directamente a las demandas y exigencias de la población en su territorio. Y esto, por supuesto, traía una gran cantidad de beneficios. Esto generaba, digamos, una mayor cercanía entre las autoridades públicas y la ciudadanía. Era un mecanismo, de todas maneras, también de control democrático de la gestión pública. Además, favorecía la eficiencia en el ejercicio de las competencias y en el manejo de los recursos públicos. Se focalizaba o se podría focalizar mejor la atención y el desarrollo de las políticas públicas e incluso se introducía un componente importantísimo de transparencia en la gestión pública. Digamos que en los años 80 y 90 vimos que la descentralización traía realmente beneficios no solamente a los gobiernos locales, sino al conjunto del Estado. Y esa distribución de tareas entre los niveles nacionales y subnacionales, pues correspondía a una idea de equilibrio muy importante desde el punto de vista de la toma de decisiones y del diseño de políticas públicas. Sin embargo, a finales de los 80 y comienzos de los 2000, cuando aún algunos países estaban en la ruta de transformaciones descentralistas, otros países comenzaron a retroceder en ese campo. Y desde finales de los 90, en algunos países, con el cambio de siglo en otros países, se inició un proceso de recentralización en la que los gobiernos locales comenzaron a perder parte de ese poder que les generó tener competencias, recursos y autonomía política para poder decidir sobre sus propios asuntos. Mario Rosales, un experto chileno que ha trabajado estos temas, dijo, escribió en un texto de hace 3 o 4 años que si bien los procesos de descentralización se fortalecieron en los 80s y en los 90s, en los inicios del nuevo milenio se han estancado, dice él, e incluso muestran un cierto retroceso. Y es verdad, yo creo, y hay análisis ya, por ejemplo, un análisis de Daniel Crabacuore sobre cómo ha ocurrido este proceso de recentralización en distintos países de América Latina. Yo creo que hoy la realidad es que muchos gobiernos locales han perdido peso digamos, en la toma de decisiones que toma el Estado. Y eso los ha convertido en un lugar menos atractivo, digámoslo así, como un escenario para la toma de decisiones e incluso, como lo diremos adelante, para la participación ciudadana. Perdieron competencias en términos de competencias con respecto a las políticas sociales,
al manejo de la educación y de la salud, al manejo del recurso agua, por ejemplo, en términos de intervención sobre el tema del medio ambiente, etcétera. Perdieron recursos, no solamente porque no aumentaron los recursos propios, sino porque se fueron reduciendo los recursos de transferencia desde el gobierno central hacia los municipios, por lo menos en términos relativos, y además porque el gobierno central comenzó a imponer una serie de controles desde el centro hacia los gobiernos descentralizados para el gasto público y para la inversión pública. Eso sucedió en varios países y hoy la realidad es que hay, digamos, una menor capacidad en términos de competencias y recursos e incluso de autonomía en algunos casos para poder ejercer ese proyecto y esa apuesta de autonomía para la toma de decisiones sobre los asuntos del territorio. Y los gobiernos locales en muchos países se han venido convirtiendo poco a poco en operadores de políticas del gobierno nacional, de políticas que son decididas en otros ámbitos, incluso que afectan el propio territorio. Y a mí me parece que aunque se mantenga un poco cierto margen de autonomía, se siguen eligiendo los alcaldes, se siguen eligiendo las autoridades del nivel intermedio, se sigue con la posibilidad, por ejemplo, de diseñar, formular y ejecutar planes de desarrollo local o planes de desarrollo regional, pero uno se pregunta para qué se tiene autonomía política si no se tienen competencias y recursos para poder responder de alguna manera a las demandas y exigencias de la población. Y un elemento muy clave y muy grave a la vez es que con la pandemia este proceso de recentralización y de centralización de las decisiones se profundizó. Los gobiernos nacionales tomaron las riendas del manejo de la situación sanitaria y prácticamente expropiaron a los gobiernos subnacionales de la posibilidad de intervenir en el manejo. Eso fue mucho más claro en el caso de los pequeños municipios y de los municipios intermedios. Quizá las grandes ciudades lograron, digamos, en un cierto pataleo, digámoslo así, enfrentar al gobierno nacional para intentar tener una cierta autonomía en el manejo de la pandemia. Pero digamos, por ejemplo, que la mayor parte de los procesos y de los planes de reactivación económica que han diseñado los gobiernos en los últimos años, en el último año, son planes que no consideran al gobierno local como un actor importante de la reactivación económica. Y son planes diseñados desde el centro, manejados por el centro, monitoreados por el centro, en donde los territorios son simplemente receptores pasivos de políticas definidas a nivel nacional. En ese sentido, yo creo que uno de los grandes retos que tiene hoy América Latina es fortalecer la descentralización, es empoderar de nuevo a los gobiernos subnacionales y en particular a los gobiernos territoriales y a las comunidades locales, sin duda, a través de procesos de participación para que recuperen una capacidad de enfrentar directamente, sin intermediación, los problemas y las situaciones de demandas y de exigencias que está haciendo la población hoy día, sobre todo a partir de los impactos negativos sociales y económicos y ambientales que tuvo la pandemia. Y yo creo que los sectores empresariales tienen ahí un papel. A mi juicio deben asumir esa apuesta como propia, la apuesta por un fortalecimiento de la descentralización, digamos, como política pública nacional, y con su gran capacidad de incidencia en temas nacionales, pues obviamente me parece a mí que el sector empresarial tiene una posibilidad muy grande de empujar, de presionar para que los procesos de descentralización de nuevo tomen el ritmo y la fortaleza que fueron perdiendo en estos últimos años. No es una tarea fácil, porque si algo hoy domina, es lo que dominó en los años 50 y 60, lo que el profesor José Arocena llamó el etos centralista. Es decir, esa idea de que si no es centralizando las decisiones, no vamos a tener eficiencia ni eficacia en la gestión pública y por lo tanto es necesario que los gobiernos centrales retomen las decisiones y retomen incluso los recursos para poder enfrentar los grandes temas de país. Ahora bien, y con esto entro al segundo punto, esto no significa el hecho de que, digamos, los gobiernos locales hayan perdido peso
en el conjunto de las decisiones de política pública y de que el proceso de descentralización se haya debilitado, no significa que no tengamos que trabajar por un fortalecimiento de las instituciones, de la institucionalidad local. Yo creo que fortalecer las instituciones locales, mejorar la gestión local, puede ser incluso un camino por lo menos para frenar el proceso de recentralización. Ahora bien, ¿de qué depende ese fortalecimiento de la institucionalidad local? En los años 90, el Banco Mundial impulsó una serie de procesos en América Latina que llamó procesos de desarrollo institucional, los famosos programas PDI, que desarrolló a comienzos de la década del 90, que eran programas diseñados para que los gobiernos centrales, a través de consultorías, de una asistencia técnica, mejorara capacidades de los gobiernos locales en términos de competencias, del ejercicio de recursos, de la planeación, del manejo de las finanzas, de la participación ciudadana, de la asociatividad municipal, etc. ¿Qué pasó con esos programas? Ya han sido súper evaluados y hoy diría están ya completamente sobrepasados por las circunstancias. Pero en ese momento esos programas fracasaron, no fueron capaces de dejar capacidad instalada en los municipios. Y el propio Banco Mundial comenzó a hacer una serie de estudios en toda América Latina para tratar de entender qué era lo que había pasado con los programas de desarrollo institucional. Y fue muy interesante, hizo varios estudios, uno de ellos lo hizo en Colombia, y quiero retomar esta experiencia del caso colombiano porque me parece que es bastante ejemplificante de lo que ocurrió en ese momento, de lo que no hay que hacer y de lo que sí hay que hacer en contraposición. El Banco Mundial hizo un estudio que se basó de alguna manera en unas ideas que un sociólogo norteamericano, Robert Putnam, muy conocido, había desarrollado en un libro también muy conocido, publicado en el año 94, que se llama Para que la democracia funcione. Ese es el título en español, Making Democracy Work, se llama en inglés. Y en ese estudio, que es un estudio sobre el desempeño institucional en Italia, comparando el norte y el sur, él demostró, para no entrar en detalles, que el desempeño institucional depende no exclusivamente, pero sí principalmente, de la existencia de capital social. Esto era una tesis absolutamente revolucionaria en el momento, porque muchos creían que el desempeño institucional era una cuestión técnica, era una cuestión de fortalecimiento de las finanzas, de las capacidades del recurso humano, de los funcionarios públicos, etcétera, pero lo que plantea Putnam es que esos factores pueden estar jugando, pero que tienen en el trasfondo un elemento mucho más importante, que es la existencia de capital social, entendido como la existencia de redes de compromiso y redes de confianza. Esa tesis, aunque el Banco Mundial no lo dice, fue retomada por el Banco Mundial en sus estudios. Y el banco, y excusen que me refiera al caso colombiano nada más, hizo un estudio en 16 municipios tratando de mirar cuáles eran las razones por las cuales el programa de desarrollo institucional no había funcionado del todo y cómo deberían considerarse los factores que inciden en el fortalecimiento de las instituciones locales. Y descubrió rápidamente 3 factores fundamentales para el desempeño institucional. El primero, la renovación de los liderazgos políticos. E incluso de los liderazgos sociales, llamémoslo así, la renovación de los liderazgos sociales, de los liderazgos locales. En el sentido de que en los municipios donde había buen desempeño institucional, ese proceso era correlativo a la renovación de líderes, de líderes con un perfil de liderazgo de responsabilidad con lo público, de liderazgo de innovación y de liderazgo como fuerza motora para emprender procesos de transformación en la gestión local. Y no solamente, y eran líderes que no eran líderes hacia afuera, hacia la ciudadanía, sino líderes hacia adentro de la municipalidad, es decir, hacia la dinámica de la propia gestión pública. Y descubrió que con esos liderazgos se incrementaba de manera impresionante la legitimidad, no solamente del líder, sino de la gestión pública y de las instituciones locales. Entonces, un primer elemento fue liderazgo institucional. El segundo, participación ciudadana. El desempeño institucional es mucho mejor si en el territorio existen dinámicas ciudadanas, si existe un amplio espacio cívico y si existen procesos permanentes
y efectivos de interacción entre la ciudadanía y los gobiernos. ¿Por qué? Porque simplemente la ciudadanía lo que hace es, a través de sus demandas e incluso a través de sus iniciativas, presionar al gobierno local para que mejore su desempeño, para que busque rutas innovadoras de desempeño y poder responder de manera eficaz y eficiente y efectiva a las demandas ciudadanas. Y por eso, digamos, el Banco Mundial plantea que es importantísimo que estos nuevos liderazgos no solamente sean responsables, innovadores y motores de cambio, sino que además se abran a la voz ciudadana. Y un tercer elemento fue el de la circulación de información. La información fue entendida desde varias ópticas. En primer lugar, como una especie de bisagra, de puente entre la ciudadanía y las autoridades. Con información compartida y con información bilateral, es mucho mejor la toma de decisiones y mucho más cualificada la participación ciudadana. Pero además, la información permite tomar decisiones más sólidas, permite desde la lógica de la ciudadanía ejercer procesos de control social mucho más eficaces y sobre todo comprender una dinámica para poder hacer propuestas a través de la participación ciudadana que, digamos, mejoren la calidad de la gestión pública. Y en síntesis, lo que dice el Banco Mundial con esos tres factores es que el desarrollo de capacidades es un proceso endógeno. Es decir, que es un proceso que depende de la misma dinámica del territorio y no de actores externos que quieren imponer, digamos, un programa de desarrollo institucional. Y ahí el Banco Mundial se dio cuenta de su error fatal. El error fue que promovió procesos de fortalecimiento institucional que tenían que pasar por el gobierno nacional, que eran agenciados por el gobierno central, cuando esos procesos no operan, sino surgen de la misma dinámica y de la misma demanda, digámoslo así, de los territorios. Y yo creo que aquí, y con esto cierro, estos tres elementos a mí me dan, digamos, pie para señalar algunas propuestas de cómo el empresariado podría trabajar en esos campos. Sin duda, creo que los empresarios pueden trabajar muy bien en el fomento de nuevos liderazgos sociales y políticos. Y yo creo que ese es un elemento, digamos, muy interesante, y no solamente liderazgos políticos para las épocas electorales, sino liderazgos políticos pensando en proyectos políticos de mediano y largo plazo. ¿Sí? Es decir, pensando en que la transformación de las instituciones locales no es una transformación de un día para otro, sino que requiere de procesos paulatinos que vayan instalando un ethos, una manera de ver la gestión pública de manera diferente. En segundo lugar, creo que el empresariado tiene que seguir promoviendo la participación ciudadana, lo ha venido haciendo, tiene que fortalecer eso y tiene que aumentar, digamos, los volúmenes de capital social en los territorios. E insisto, capital social en el sentido no solamente de que haya tejido social organizativo, de que haya redes de compromiso y de ayuda mutua, sino que haya generación de confianza entre los actores. Ese es un elemento que en el caso de América Latina, como lo han demostrado muchas encuestas a nivel de a nivel de la región, es supremamente importante. En tercer lugar, creo que el empresariado puede ser un gran proveedor y promotor de la circulación de información. Este me parece que es un punto clave que ustedes, digamos, lo pueden desarrollar más adelante. Hay que promover, a mi juicio, muchas campañas de educación e información ciudadana sobre cuáles son las responsabilidades de los gobiernos locales, sobre cuáles son los derechos que tiene la ciudadanía con respecto a lo público. Y, por supuesto, promover eventos de rendición de cuentas, pero también de control social. Hay un punto también que me parece importante, no sé si lo van a tratar en otros conversatorios, es el de la promoción de la asociatividad municipal, como una articulación para empoderar los gobiernos locales y actuar mancomunadamente con impacto regional. Este punto hoy día es quizá uno de los que más se trabaja en América Latina en términos de instituciones locales. Y para cerrar, yo creo que el empresariado puede ser un factor fundamental para construir escenarios de diálogo multiactor que permitan generar confianzas y que permitan discutir todos estos temas para bien no solamente de las instituciones públicas, sino del desarrollo y de la ciudadanía. Eso era todo. Maravilloso, Fabio. Maravilloso. Muchas gracias por ese planteamiento que nos abre, es un gran abrebocas para la conversación que queremos tener y por recordarnos esos planteamientos que
nos dicen que las capacidades son necesarias, pero necesitamos ir mucho más allá de eso. Necesitamos liderazgos, necesitamos participación ciudadana y necesitamos capital social y buena información y transparencia. Así que muchas gracias. Rafael, quisiera ir contigo. El Instituto Votorantim ha afirmado en sus planteamientos que apoyar a el fortalecimiento de la gestión pública, las instituciones locales, es la palanca más poderosa para desatar el desarrollo en los territorios. Quisiera pedirte que nos contaras cómo lo hacen, cuáles son los desafíos y las lecciones, y trataras de conectar con lo que nos plantea Fabio. Sí, sí, Margaret. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con todos y participar de este panel que, como ha dicho Fabio y usted también, Margaret, es de gran relevancia para la promoción de desarrollo en nuestros países. Además, en este momento que tenemos que reconstruir los espacios de participación social y también la institucionalidad de nuestros gobiernos no contexto de la pandemia. Creo que la exposición del profesor Fabio fue muy clara y potente, una verdadera clase sobre la situación de los gobiernos locales y también sobre la contribución del sector privado en las institucionalidades locales. Para nosotros, en Instituto Votorantim, lo tema de la institucionalidad local tiene que ver mucho con la promoción del desarrollo local, específicamente con un enfoque que nosotros creamos para esto acá, que está pautada en 4 dimensiones clave, que nosotros llamamos de capitales. Hay 2 que tienen más que ver con los resultados del desarrollo, que son lo capital humano, que es como las personas se desarrollan sus capacidades, y también el capital productivo, que tiene más que ver con los aspectos económicos y de la producción de riqueza, de la generación de riquezas. Pero hay 2 dimensiones que son muy, muy relevantes para nosotros, que son como que la infraestructura de desarrollo en los territorios, que son lo capital social, como ha dicho el profesor Fabio, que tiene que ver como que las personas y la comunidad cría redes de colaboración, cría la confianza que el profesor Fabio ha dicho. Y también la cuarta dimensión es el capital institucional, que tiene que ver cómo las instituciones del territorio, específicamente los gobiernos, la sociedad civil y también las empresas, tienen sus competencias fortalecidas para garantizar un proceso de desarrollo sostenible y a largo plazo. Y nosotros entonces tenemos como que estrategias para cada uno de estos capitales, y yo voy a hablar un poco más sobre la estrategia del capital institucional con enfoque de los gobiernos, que para nosotros se ha mostrado como una poderosa palanca para el desarrollo del territorio. Y creo que esto se da primero porque es la responsabilidad del gobierno local en Brasil, como ha dicho el profesor Fabio, sobre la descentralización de las responsabilidades y competencias entre las diferentes instancias del gobierno, los gobiernos nacionales, regionales y locales. En Brasil, los gobiernos locales tienen la responsabilidad de promoción de los servicios más cercanos de los ciudadanos. Entonces, los temas sociales como la educación, la salud, la asistencia social son como que responsabilidades de los gobiernos locales. Todos los temas que tienen que ver con el ordenamiento de los territorios, con los temas de urbanismo, de la organización de las ciudades, es una atribución de los gobiernos locales. Y también parte de la infraestructura para la producción económica son responsabilidades de los gobiernos locales también. Y claro que hay, por fin, una responsabilidad y un rol muy, muy relevante de los gobiernos locales también en la promoción de una gobernanza
democrática en lo territorio, con la promoción de la participación ciudadana en los temas colectivos. Entonces, los gobiernos locales tienen una función muy, muy relevante estratégica para el desarrollo de los territorios, y es la instancia que está más cercana de los ciudadanos con temas muy básicos acá en Brasil. Y un segundo aspecto clave para tenermos en cuenta es que los gobiernos locales tienen lo presupuesto para la promoción del desarrollo. Entonces, las empresas, los ciudadanos, de forma general, contribuyen con sus impuestos para que el gobierno pueda ejecutar sus obligaciones. Entonces, el gobierno tiene, de un lado, la obligación, la responsabilidad, y de otro lado, tiene un presupuesto que no es chiquito para esto. Si hacemos una comparación entre los presupuestos del gobierno local y de las empresas, institutos o fundaciones para tener las inversiones en temas como de salud o educación, lo presupuesto del gobierno es 200, 300 veces mayor. Entonces, hay que pensar cómo usar los recursos privados de una forma estratégica para apalancar los resultados y los impactos del presupuesto del gobierno. Y entonces acá lo que estamos haciendo hace algunos años es una estrategia de fortalecer las capacidades de la gestión pública de los gobiernos locales como una forma de apalancar el impacto de la inversión privada que hacemos, mas también de la inversión pública del gobierno en los temas que tienen obligaciones. Y eso, y creo que podemos hablar de impacto y de resultados porque hay debilidades muy claras en las capacidades de los gobiernos locales, especialmente en los municipios más chiquitos acá en Brasil, tanto en una perspectiva de planeamiento, pero también de ejecución. Entonces, cuando empezamos a trabajar con los gobiernos, empezamos a olhar para los temas de planificación, de ordenamiento de territorio, de lo diseño de las políticas públicas, como ha dicho el profesor Fábio, pero también de garantizar una buena ejecución del presupuesto de los planes diseñados. Incluso con la participación de los ciudadanos por medio de las audiencias públicas o de los instrumentos de control social que se desarrollaron en Brasil, como los conselhos del municipios y otras instancias. Entonces, aportando conocimientos técnicos en planificación y también en gestión, los ganos de eficiencia en los municipios son muy rápidos, porque las debilidades son muy grandes y porque los municipios están muy cerca de los ciudadanos. Entonces, la percepción de resultado, la percepción de que algo ha cambiado en la forma de ejecutar las políticas públicas es muy, muy rápida para los ciudadanos y se pueden medir, mensurar los impactos de estos indicadores de educación, de salud, asistencia social, entre otros. ¿Y qué pasa ahora en el contexto de la pandemia? Yo gustaría de comentar un poco porque el profesor Fábio ha dicho que en algunos casos la estrategia de los gobiernos nacionales fue centralizar las decisiones y la ejecución, pero acá en Brasil la situación fue un poco, tal vez, más compleja, porque nuestro gobierno federal es un gobierno muy débil también, y que se mostró muy incapaz de enfrentar los retos de la pandemia, porque en los primeros meses ha asumido una posición de negación del problema y después no enfrentó esfuerzos para garantizar el enfrentamiento de la pandemia como se podría ser esperado. ¿Y qué pasa? Que las estrategias de la política pública que los municipios ejecutan en Brasil, especialmente en salud,
tiene mucho que ver con las estrategias y las políticas desarrolladas por el Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia? Que los gobiernos locales estaban sin una coordinación, sin una orientación desde el gobierno central y ficaron totalmente perdidos con las atribuciones y con el enfrentamiento de la pandemia. Entonces, o que pasó con nosotros es que podemos ofrecer para algunos de esos municipios estrategias, herramientas y apoyo para organizar el enfrentamiento de la pandemia y para ejecutar acciones de asistencia, de vigilancia, de comunicación con la población. Entonces, los gobiernos y los resultados fueron muy importantes con estas acciones. Entonces, ¿qué pasa? Es que acá en Brasil nos tenemos los gobiernos locales con una atribución muy relevante para garantizar los derechos de los ciudadanos, pero con capacidades muy enfraquecidas y con una ausencia de orientaciones desde el gobierno nacional. Entonces, en este contexto, cada vez más nos percebemos que o apoio que podemos oferecer para este fortalecimento das instituições, especialmente do governo local, é muito clave para garantizar o desenvolvimento. Creo que depois posso falar um pouco mais de outros temas, incluso do capital social, como ha dicho o professor Fábio, mas por agora é isto que gostaria de compartilhar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael. Muy interesante. Seguiremos hablando de eso. Vamos a Centroamérica. Vamos a conversar con Víctor. Víctor, en la Fundación Carlos F. Novella y en Cementos Progreso, que es la empresa ligada a la fundación, ustedes entienden muy bien la importancia del fortalecimiento de los gobiernos locales en los entornos de operación y de forma deliberada han creado puentes y alianzas con otras organizaciones para impulsar el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Cuéntanos un poco cómo es esa experiencia y qué lecciones y desafíos han encontrado en ella. Muy bien, buenos días a todos y todas. Para mí es un gusto poder compartir este espacio con mis colegas de amplio conocimiento y que nos han ilustrado con esta parte introductoria precisamente del panel. Bueno, en primer lugar, les puedo decir que nada es fácil, que todo implica lágrimas, sudor y mucho esfuerzo, así, porque el trabajo social bajo ningún punto de vista es fácil, porque no es un tema procesal metodológico, ¿verdad? Sino que es un tema de relaciones. Entonces, en primer lugar, lo que hemos aprendido es a despojarnos de la vana idea de que nosotros lo sabemos todo. Cuando vamos a unos territorios, y más si son territorios comunitarios, rurales y demás, con los estudios que muchos han tenido en ciertas áreas de expertise y demás, lamentablemente creemos que sabemos mucho de la gente o de los contextos. Entonces, número uno, despojarnos de esa vana idea. Número dos, entender a las personas, conocer el contexto y ubicar la cultura. ¿Por qué razón? Porque el modelo que se realizó en una parte del oriente del país, aunque haya sido altamente efectivo, pueda que no funcione de igual manera en el occidente del país. O sea, ningún modelo es replicable, aún en el mismo país. ¿Por qué razón? Porque somos culturas diferentes a nivel de las regiones. Entonces, un punto válido y muy importante es pensar qué es lo que vamos a hacer a partir de las personas, del contexto y de la cultura para poder tener una intervención que no implique daño, quiere decir una acción sin daño. A veces creemos que hacemos muchas cosas que nos han funcionado y que a nuestro criterio son buenas y queremos desarrollar ese modelo en un espacio. Pero en primer lugar tenemos que saber si las personas eso es lo que quieren, porque si no es lo que quieren inicialmente, prácticamente estamos cometiendo un error y estamos desarrollando una acción sin daño. Entonces, se debe de evaluar muy concienzudamente cómo es que se va a entrar, para qué se va a entrar y qué es lo que pretendemos desarrollar a nivel local. Por otro lado, en el marco de entender a las personas es muy importante conocer la institucionalidad pública local de acuerdo a cada municipio y de acuerdo a la región. Lamentablemente es muy
notorio que cada cambio de gobierno implica precisamente personas nuevas que llegan por 4 años y llegan a conocer, llegan a aprender y en el proceso de desarrollar acciones cometen aciertos y desaciertos. Puede ser que en algunos momentos sean más aciertos o al contrario. Pero ¿qué es lo que demuestra eso? Que lamentablemente no hay conocimientos previos de gestión pública. La gestión pública implica un nivel de conocimiento básico en temas de planificación y en temas de ejecución, lo que muchos le llaman en el marco de la planificación del desarrollo, la relación de la planificación y el presupuesto. Y ahí nos vamos a temas procesales internos. Si una autoridad municipal no sabe qué es el PEI, el PON y el POA, que implica el Plan Estratégico Institucional PEI, el Plan Operativo Multianual POA y el Plan Operativo Anual, entonces no sabe precisamente qué es lo que va a desarrollar en esos años de gestión. A partir de eso, lamentablemente se inician proyectos que quedan a medias y algo muy importante es que las municipalidades o los gobiernos locales tienen recursos bien cortos. Y en ese sentido, ¿cómo logran desarrollar esa inversión para el desarrollo generando infraestructura social e infraestructura material? No nos sirve de nada un territorio totalmente con una infraestructura material si las personas no tienen una infraestructura social. ¿Qué implica la infraestructura social? Precisamente el desarrollo de capacidades para la vida, para el trabajo, y algo muy importante que nos amarra en este foro precisamente es las conflictividades con las cuales nos enfrentamos en los territorios a nivel de país y a nivel de región. En ese sentido, ¿cómo se logra desarrollar esa infraestructura social y material? ¿Cómo logramos realmente dar un aporte que sea valioso y que se pueda materializar a nivel de la institucionalidad pública? Precisamente ubicando cuáles son esas áreas débiles en las cuales uno puede desarrollar capacidades, y algo muy importante es co-construir ese proceso de desarrollo de capacidades con la autoridad o autoridad municipal o comunitaria con la cual se vaya a trabajar. Y en ese co-construir, algo importante es no desarrollar modelos que nos han servido en otras regiones, porque no son replicables bajo ningún punto de vista. En ese sentido, algo muy importante es co-construir los espacios conjuntamente y poder revisar el hoy, el mañana que queremos y esa sostenibilidad que se te quiere dar en el futuro. Algo muy importante en ese sentido es no sustituir actores. ¿Qué implica el no sustituir actores? Lamentablemente, en la historia hemos sabido de muchas empresas que antes de iniciar o ya iniciadas operaciones tratan de favorecer con el centro de salud, la escuela, el maestro, la enfermera, y es un tema no sostenible. Entonces aquí es cómo lograr que esa sostenibilidad y esa infraestructura realmente se genere desde los espacios públicos. A partir de eso, una de las grandes complicaciones es cómo autogestionan los recursos para poder tener nuevos recursos en los espacios, en las autoridades locales, cómo se logra generar esos ingresos. Y lo otro es cómo poder invertir esos ingresos a partir de las prioridades que hay que definir precisamente con la autoridad local. Pero aquí es donde se da una dinámica sumamente interesante, que el desarrollo de un territorio no depende solo de la autoridad municipal o local, depende de las autoridades comunitarias, de los vecinos de la comunidad y de todo el sector público, social y empresarial que se desarrolla en dichos territorios. Hablábamos de cómo podemos transformar el futuro. De pronto pensamos precisamente hay que desarrollar capacidades en educación para la vida, el trabajo y la paz en la institucionalidad, pero si realmente queremos construir un futuro diferente, hay que trabajar con la juventud. Pero no pensando en que la juventud es el futuro de los países. La juventud son el presente de los países y son los nuevos liderazgos que van a definir si realmente los territorios se van a desarrollar de manera acelerada, tenue o muy vagamente. Y en ese sentido les digo, algo muy importante es cómo nosotros primero tenemos que conocer, segundo tenemos que entender
Y tercero, tenemos que construir de manera colectiva. ¿Por qué razón? Porque de esa manera juntos construimos el país y la América Latina en la cual queremos vivir. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer, solo que hay que empezar y desarrollar y ser sostenibles. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Ana Milena, vamos contigo. La Fundación Río Paila Castilla ha promovido no solo el fortalecimiento de los gobiernos locales, también ha ido al otro lado de la moneda, ha fortalecido la ciudadanía. Cuéntanos un poco esa perspectiva de generar ese círculo virtuoso en los territorios. ¿Cómo ha sido esa experiencia, los desafíos y algunas lecciones? Los desafíos muchos, las experiencias maravillosas, en procesos complejos pero muy gratificantes. Muchas gracias, Margaret. Un buen día a todos mis compañeros panelistas. Nosotros desde hace 12 años hicimos una apuesta de inversión paciente en función del desarrollo local de unos determinados territorios donde opera la compañía. Desde ahí trazamos una ruta que comprende estrategias como la generación de capacidades, como la articulación a políticas públicas, como la incidencia en políticas públicas, las alianzas, y entramos en una ruta para poder lograr ese círculo virtuoso en el territorio de generación de confianza, participación de los diversos actores del territorio, información, como lo ha dicho muy bien el profesor Velázquez, iniciando por trabajar de manera co-creativa y colaborativa con los actores del territorio, los diagnósticos participativos que nos llevarían a identificar desde los mismos actores varias cosas. Dónde se encontraban sus expectativas, cómo veían el asunto específico en el territorio, llámese educación, llámese empleo, llámese seguridad alimentaria o poblacional como la primera infancia, para empezar a co-crear con ellos esa ruta que nos tendría que llevar a formular políticas públicas locales articuladas a las políticas nacionales. Como bien lo ha dicho Fabio, se encuentra un vacío muy complejo entre las directrices nacionales y la realidad de la política en el territorio. Esos diagnósticos participativos, ¿qué lograron? Lograron, en primer lugar, evidenciar liderazgos en el territorio, liderazgos sociales en el territorio. En segundo lugar, esos diagnósticos participativos lograron evidenciar, como dije ya, esas expectativas y qué querían los actores sobre el asunto del territorio. Y logran tener información. Nuestro rol era suministrar información para que los mismos actores del territorio la analizaran y dijeran qué querían con esa información. En segundo lugar, la activación de los espacios de participación ciudadana. Surgidos esos liderazgos, realizados esos diagnósticos, se activan espacios de participación ciudadana, como por ejemplo los consejos de política social. Se incentiva la creación de mesas técnicas sobre los asuntos a tratar y sobre los cuales se diseñarían o los planes sectoriales o las políticas públicas locales que darían los insumos de ruta a 10 años para que el territorio trabajara en función de sus planes de desarrollo para lograr hacia el final de la ruta el propósito nuestro, que es incrementar la inversión pública local en los asuntos en los cuales hemos concertado trabajar en los territorios para avanzar en las oportunidades de acceso a derecho. De esa manera, activados los espacios de participación, incentivada la participación en la formulación de los planes de desarrollo, seguimos hacia la ruta de la concreción y formulados, por supuesto, los planes indicativos sobre presupuestos y demás municipales, identificados los recursos o propios o de nivel nacional que habría que gestionar, acompañamos
no solamente a las administraciones locales, sino a esos espacios de participación en la formulación y concreción de iniciativas, para poder lograr a través de esos espacios avanzar mucho más en lo que significa el involucramiento de la población en el destino de su territorio a través de la profundización de los espacios y la participación en la formulación de los instrumentos de planeación territorial. No es fácil, retos muchísimos. La gran dificultad está en la rendición de cuentas, en avanzar mucho más en la transparencia. ¿Qué ha logrado el proceso? El proceso ha logrado trascender 3 administraciones locales, lo que da cuenta de lo que ha significado lograr una formulación de mediano plazo de políticas locales para mantener a la población enfocada en esos asuntos de desarrollo, insertando las modificaciones que se requieren insertar en los diversos momentos cada vez que se revisa la planeación territorial. Desde el sector privado, el reto está, en primer lugar, algo decía Rafael, entender desde las empresas que estos procesos de desarrollo son lentos, que los resultados y las transformaciones son de mediano y largo plazo, y fue duro trascender hacia esta mirada de desarrollo, hacia esta mirada participativa para lograr que la población permaneciera durante el proceso enfocada en aquello que había diseñado 10 años atrás. Eso lo logramos, por supuesto, trabajando en otro tipo de proyectos que están respondiendo de manera puntual a unas determinadas expectativas, pero el tema de fondo está en la profundización de la gobernanza territorial. Han surgido nuevos liderazgos, sí. Algunos de esos liderazgos que han surgido en estos espacios de participación han trascendido a la política pública local. Otros han salido de lo local y han pasado a lo regional. Reto lo plantea también el profesor Velázquez para avanzar en la asociatividad municipal. Ya la estamos logrando en el norte del Valle del Cauca con una nueva asociación de 8 municipios, y el tema es avanzar en lo territorial, pero es fundamental fortalecer el desarrollo de base en los procesos de asociatividad, porque organizativos son ellos los que le dan soporte, donde se construye ese capital social que puede generar la sostenibilidad del proceso. ¿Cómo va a avanzar el proceso? ¿Qué resultados va a dar? Los tendrá que decir el tiempo. La innovación en los procesos es fundamental. No son temas de innovación fundamentalmente de formación, sino de generación de capacidades, donde el rol de nosotros como sector privado es un rol más técnico y de más de acompañamiento y de asistencia técnica que de llevar soluciones, sino de co-crear, no de colaborar. En la Fundación no hablamos de colaborar, hablamos de co-crear y reconocer el otro para avanzar. Creo que eso podría estar ahí. Como les digo, los retos son bien fuertes. El tema de transparencia y de rendición de cuentas sigue siendo un reto complejo. Perfecto. Gracias, Ana Milena, por compartirnos estas reflexiones a partir de la experiencia exitosa de ustedes desde la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla de fortalecer la participación ciudadana para la incidencia en la planeación local. Creo que me confirmas, Margaret, no tenemos tiempo de plantear las preguntas, la última pregunta, así que les agradecemos a nuestros panelistas. Muchas gracias, profesor Velázquez, Ana Milena, Rafael, Víctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este primer panel de la jornada de hoy. Bueno, muchas gracias. Hubiéramos querido seguir en esta conversación, pero lamentablemente el tiempo no nos permite. En la red lo seguiremos y seguiremos queriendo contar con el profesor Velázquez, con Rafael, Ana Milena y Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias.